Esto es parte del reporte ahora del Washington Post, porque esto lo reportaron los grandes medios estadounidenses, como diciendo, bueno, esta historia de que no, de que vamos a mandar para el carajo a los venezolanos y Maduro vete para el carajo, ya no es así. Ahora estamos en la camita con Maduro. Se están ahí, están dándose calorcito ahí debajo del edredón y diciéndose cosas, oye, pero están en la reconciliación. Usted sabe que la reconciliación a veces no hay nada más intenso y más acalorado que una reconciliación. Usted quiere tener un momento íntimo bien intenso con su pareja, peleese y reconcíliese. Entonces parece que ahora estamos en esa cuestión, en el momento de la reconciliación con este individuo Maduro. Y bueno, vamos a leer lo que dice el Washington Post, o un fragmento del reporte donde el Washington Post está dándole a conocer a los Estados Unidos que efectivamente esto va a ocurrir, ¿no? Dice, en un cable diplomático reciente, el secretario de Estado Marco Rubio indicó que los funcionarios estadounidenses deben evitar opinar sobre la legitimidad o valores democráticos de procesos electorales extranjeros. En otras palabras, Marco Rubio le ha indicado a los funcionarios del Departamento de Estado que no se les vaya a ocurrir decir que Maduro hizo fraude en las elecciones. La política oficial de los Estados Unidos ahora, dirigida por el secretario de Estado, que es Marco Rubio, según lo pone aquí claramente el Washington Post, firmado julio 24 de 2025, usted puede ir y revisar la fuente directamente, es que a nadie se le vaya a ocurrir del Departamento de Estado cuestionar que en Venezuela haya habido un fraude en las elecciones. No. Piense eso. No. Pero bueno, dice por acá Mario que el presidente Trump sí es el mejor amigo de la causa del pueblo venezolano contra la dictadura y todo eso. Pero nos dice por otro lado Marco Rubio de que tienen prohibido los funcionarios del Departamento de Estado cuestionar que en Venezuela hubo fraude. ¿Dónde está María Corina, señores? ¿Ustedes se acuerdan de María Corina cuando se sentó con el hijo, con Don Jr.? It seems like it. You know, I always say for us here in America, obviously what you've gone through is an even more extreme version. But, you know, you were on a no-fly list. They did that to Tulsi Gabbard, who's now in the cabinet. Obviously, the lawfare, they've done that to myself, my father, my family, and so many Americans for so long. It got so ridiculous that it seems, you know, finally the American people understood what was happening. They were able to see through the propaganda that I'm sure was done through, you know, regime media, which I think is frankly quite similar here. Don Jr. se sienta con María Corina y le explica a María Corina que Joe Biden en los Estados Unidos era prácticamente lo mismo que Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Una falta de respeto total, ¿no? Con los venezolanos, con María Corina, pero María Corina defendió a Trump y Trump y Trump. Bueno, esto es lo que tienen ahora. Ahora lo que tienen es una indicación de Marco Rubio de que deben evitar opinar sobre los procesos electorales en otro país. Esto va para Venezuela. ¿Cuál es el proceso electoral más cuestionado, más atacado, más relevante de toda la historia reciente del mundo? El de Venezuela, en que estuvo involucrado, en que ejerció mucha presión Joe Biden, hay que decirlo. Pero ahora, en la era Trump, y dirigido por no otro que Marco Rubio, es cuidadito con cuestionar las elecciones en Venezuela. Y continúa el reporte de Washington Post. Citando un discurso de política exterior de Trump en mayo, Rubio sostuvo que el progreso proviene de países soberanos que persiguen sus propias visiones y destinos únicos a su manera. A su manera. O sea, ya esta historia del cambio de régimen, de que hay que meterle la democracia americana a la gente por la... No. Eso no. Son procesos a su manera, ¿no? No sé, por supuesto, yo me imagino que también ahí entra Cuba, ¿no? Cuba sigue sus procesos de soberanía a su manera. O sea, hay que evitar también hablar o dar opiniones sobre los procesos electorales en Cuba, en Venezuela, en todos estos lugares, porque ellos simplemente están siguiendo su manera de ver las cosas. Estamos hablando del mismo tipo que ha hecho carrera política con la política de aislamiento, con la política de sanciones, con la política de cambio de régimen. El mismo tipo que está tratando ahora de cerrar toda entrada de cualquier cosa
a la isla de Cuba para que aquello haya un colapso en esa sociedad. Bueno, ese individuo, el mismo secretario de Estado, está diciéndole a todo el funcionariado diplomático de los Estados Unidos, cuidadito con Paigallo, cuidadito con cuestionar los procesos electorales de otro país. Cada cual lo está haciendo a su manera y tienen derecho a hacerlo a su manera. Yo no había visto un discurso tan soberanista, que apoya precisamente a la soberanía de otros países, desde que la última vez que vi quizás una mesa redonda en Cuba o algo de eso, cuyo argumento precisamente para mantener el estado de cosas que existen es un soberanismo a veces exacerbado, ¿no? Ahora Marco Rubio se ha sumado a eso. Ahora los 3 congresistas cubanoamericanos pues parece que ya no tienen nada que reaccionar contra eso. Oigan, no, esta historia es exactamente lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado defendiendo, lo que hemos estado proponiendo durante décadas. No lo es. Es exactamente todo lo contrario. Es exactamente el argumento que ha retado y adversariado a las posiciones aislacionistas, sancionadoras de ustedes. Pero ya tiraron la toalla. Dijeron, mira, ya yo no puedo con Trump, no podemos con Trump. Tenemos miedo de Trump, tenemos miedo de esta locura maga, como mismo tenemos miedo del resto de los hispanos que estamos aquí, ¿eh? Tampoco vamos a llevar demasiado recio a Mario, a María Elvira y a Carlos Jiménez. Ellos, ¿verdad?, que promovieron esto, votaron por esto, colaboran con esto todos los días, tratan de justificarlo todos los días, pero son hispanos, igual que el resto de los hispanos. Tenemos miedo ahora porque no sabemos qué va a pasar con ninguno de nosotros, y hay un nivel de odio que la gente va a tirarse fotos a la entrada de Alligator Alcatraz donde torturan a los hispanos. Entonces, claro, hay que admitir de que no es, quizás es demasiado pedirle a los 3 congresistas cubanoamericanos que tengan un valor extraordinario que nosotros no tenemos, porque estamos viendo lo fea que está la situación acá, ¿no? Pero hay que analizar las cosas con lógica. Y uno no puede tampoco ahora sumarse a esta barbarie, a esta esquizofrenia. Y si Donald Trump se ha ido a hacer negocios con Venezuela, si Donald Trump se ha ido a hacer negocios con Maduro, si Marco Rubio le ha dicho a los funcionarios del cuerpo diplomático de los Estados Unidos que eviten cuestionar las elecciones en otros países, dígase los regímenes en otros países, entonces, ¿cómo es la cosa? Ya tú no puedes mantener esta posición aislacionista, confrontativa, porque no va. Si están las empresas americanas ahí, y fíjense, yo no he cuestionado que no estén, yo creo que deben estar. Yo creo que deben estar más. Yo he sido uno de los que ha argumentado, debo decirlo, en pos de la estrategia que está siguiendo Donald Trump ahora. Extraños compañeros, ¿no? En este momento. O sea, yo que no apoyo absolutamente nada de lo que ha hecho Donald Trump con toda la cuestión racial, con toda la cuestión de atacar a los aliados democráticos del mundo. Yo que no estoy de acuerdo con todo eso, bueno, en esto me parece que tiene razón. Pero son esta gente ahora los que nos están exigiendo una lealtad acrítica. Y están contando con que su electorado no sea capaz de ver la obvia contradicción que existe entre lo que está haciendo Trump y lo que ellos te están vendiendo que están haciendo ellos. Entonces, ¿a dónde va a llevar esto? Bueno, esas contradicciones explotan por algún lugar. Se tiene que debilitar la posición de Marco Rubio. Bueno, de hecho, a Marco Rubio se dio su posición, porque si tú no puedes criticar los otros regímenes autoritarios del mundo, porque es su manera propia de seguir haciendo las cosas, ya Marco Rubio completamente se dio. Y bueno, ahora falta que los congresistas, de alguna manera, tras el peso de estas contradicciones, si bien aquí están diciendo que no van a pelear con Donald Trump, pues también empiecen a acomodar entonces su discurso, ¿no? Porque si no van a exacerbar la contradicción, las expectativas de la gente, como hicieron, ¿no? Le crearon una expectativa a esta gente de que no iba a haber negocios con Venezuela. Gracias, Trump. Y finalmente Trump dijo, no, le voy a hacer lo que nos interesa a nosotros, lo que me interesa a mí, que es ir y meterme en la cama con Maduro. ¿No? Pero después que nosotros vimos el acto íntimo en esa cama, después que los hemos visto a Chevron y a Maduro ahí en el masacoteo, entonces quieren hacernos ver de que no vimos lo que acabamos de ver. No, ahí no ha pasado nada, fue pura coincidencia, tropezó y se cayó en la cama con el otro.
Eso no es un tarro, eso no es una traición, eso no es una aventura. No, es que se cayó. Ese ex marido tuyo, esa ex mujer que viste en la cama con otro, realmente estás equivocado. Es más fiel que nadie. ¿No? Bueno, esa es la respuesta que tenemos hoy de los congresistas cubanos americanos. Yo creo que efectivamente es una respuesta débil, voy a llamarlo de alguna manera, y es una respuesta que vamos a decir, avisora o adelanta de que van a ser presas de sus propias contradicciones. Y por otro lado, Marco Rubio. ¿Cómo es posible que Marco Rubio se haya transformado, ¿no?, en todo lo contrario de lo que él era? Marco Rubio se ha convertido en casi la parodia de lo que era el Marco Rubio anterior, o sea, el tipo fuerte, buscando las sanciones, el hombre que no podía haber negocios con nadie, que tenía que cerrar cualquier cosa en Cuba o en Venezuela, no podía entrar una paloma mensajera. Bueno, ahora resulta ser que es el hombre que está indicando a todo el cuerpo diplomático estadounidense que no pueden meterse con las elecciones de otros países. Increíble. Roberto Gómez, muchísimas gracias por ese aporte. Dice Roberto Gómez, explícame algo, María Corina no es la más trompista. Así mismo, María Corina fue ahí a Trump, a promover a Trump, y ahora Trump le ha pasado por arriba, los ha condenado a la irrelevancia geopolítica. No sé si hay un grupo o una base en Venezuela que todavía los apoya, pero el mundo González y María Corina, ¿quién los va a recibir en el mundo? Si obviamente la gente que los tenía aquí, los han tirado completamente al lado. Yo lo veo bastante duro lo que le han hecho a esta gente, pero se lo merece. Todo el que defendió a Trump se merece lo que le pase. Todo el que lo apoyó se merece lo que le está pasando. Rubén Águila, muchísimas cosas, muchísimas gracias por ese aporte. Y tengo que decir con el tema de Marco Rubio. Marco Rubio supuestamente está haciendo todo esto para convertirse en el delfín del trumpismo. O sea, que sea él el próximo candidato en 2028 y ganarle esta competencia a J.D. Vance. Y yo, dentro de todas las cosas contradictorias, y tengo que decirlo, porque yo creo que es la palabra que va, ridículas. Dentro de todas las cuestiones contradictorias y ridículas que yo he visto en este grupo de hispanos que han decidido colaborar con Trump en su política xenofóbica, probablemente la más absurda de todas sea la de Marco Rubio. Marco Rubio, un prominente hispano, un tipo que está en demasiados contenidos hablando español, que proviene de Miami, que ha sido apoyado por la base de hispanos, principalmente de Miami, que lo ha catapultado hasta la Secretaría de Estado. Marco Rubio, que tiene hispano en todos lados, pretende ser el delfín, el heredero de un movimiento cuyo principal motivador en estos momentos es el odio a los hispanos. Por eso van y se tiran los t-shirts con Alligator Alcatraz, por eso disfrutan la crueldad, por eso se ríen los policías cuando abusan de jóvenes hispanos, por eso amenazan o intentan obligar a familiares a que entreguen a sus familiares como si fuéramos bestias los hispanos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede Marco Rubio pretender heredar un movimiento político cuya base, cuyo principal motor ideológico y activador en este momento es el odio a los hispanos, siendo Marco Rubio hispano? Eso es una misión imposible. Yo no sé qué va a pasar de aquí al 2028, pero ese movimiento se lo va a quitar de arriba. Él no puede liderar o heredar el movimiento MAGA. El movimiento MAGA es un movimiento de limpieza étnica en los Estados Unidos y de sacar a gente como Marco Rubio. No hay forma en que Marco Rubio pueda heredar este movimiento político. ¿Piensa él hacer una coalición con un ala más moderada del Partido Republicano o con algunos demócratas conservadores después de haberse prestado para esto? Yo no creo que pueda ampliar su coalición. Él depende de los maguistas y los maguistas le puede resultar todavía aceptable o incluso adorable ver a un hispano completamente sometido a los designios del rubio Donald Trump. Pero cuando sea Marco Rubio el que tiene que liderar o el que tiene que tomar las decisiones y decirles a ellos y liderarlos a ellos, a mí me parece honestamente
completamente inviable, absurdo y debo decirlo, ridículo esperar que Marco Rubio vaya a ser el delfín del maguismo. Eso simplemente es imposible. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el endgame de Marco Rubio aquí? Porque si no es heredar a Trump, ¿a dónde va? ¿O es Marco Rubio que está secuestrado? Porque también esa es una pregunta, esa es una respuesta alternativa. Tal vez los congresistas están secuestrados en el Alcatraz de los cocodrilos y ahí están haciendo esta respuesta de que Trump es lo máximo, Trump es lo mejor. A lo mejor Marco Rubio está en una mazmorra en el Departamento de Estado y le está diciendo a la gente, a los diplomáticos de carrera de los Estados Unidos, que no se les ocurra una vez más cuestionar elecciones o las decisiones de países que no son los Estados Unidos y buscan sus formas de hacer las cosas como en Venezuela, ¿no? ¿Qué diferencia de decir Maduro es un tirano, un dictador? Tenemos que darle TPS a los venezolanos, tenemos que luchar contra las dictaduras, nada para las dictaduras. Hacer Marco Rubio el que justifica y fundamenta la eliminación del TPS para los venezolanos y el que le pide al cuerpo diplomático de los Estados Unidos, para el cual él lidera en estos momentos, que no se pueden cuestionar las elecciones en otros países. Increíble, ¿no?